¿Qué tal? Esto es Ciencia para Leer, un espacio sobre libros y divulgación que hacemos desde la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si te interesa la ciencia y la tecnología que forman parte de nuestra vida, quédate a escucharnos porque este podcast va de conocer lo que hacen las personas que investigan para que nuestro entorno y nuestro día a día sea un poquito mejor. Jengibre, cúrcuma, espelta, guanábana, bayas de goji, amaranto o panela son algunos de los muchos productos que solemos encontrar bajo la etiqueta de superalimentos. Se trata de una lista que en los últimos años no ha dejado de crecer, pero lo cierto es que no existe una definición legal o científica de este término. Además, muchas de las afirmaciones que se realizan sobre sus efectos en la salud tienen una base científica cuanto menos dudosa. La investigadora del CSIC, Jara Pérez, es la autora de Los superalimentos, un título de la colección Que sabemos de, editada por el CSIC y Catarata. Con ella vamos a hablar en los próximos minutos para contextualizar el uso de estos productos en nuestra dieta y descubrir las propiedades reales de algunos de ellos. Jara, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, encantada de estar aquí. Acabo de decir que no existe una definición oficial de superalimento, pero ¿podrías darnos una descripción de las cualidades de un alimento que recibe este nombre? Bueno, en general son alimentos que tienen un origen exótico o bien son especialmente ricos en ciertos nutrientes. También hay que decir que suelen ser bastante caros y son alimentos que muchas personas piensan que por incorporarlos a su dieta ya van a encontrar un efecto inmediato en su salud. Y en tu libro comienzas sentando las bases de cómo se investiga en el ámbito de la nutrición para obtener evidencias científicas de las propiedades de un compuesto o un alimento, que creo que eso es como lo básico, ¿no? Lo primero que hay que hacer para saber si un producto es bueno o no. ¿Cómo se desarrolla vuestro trabajo, Jara? Sí, esto es muy importante, saber que en nutrición se investiga, porque muchas personas piensan que realmente, las afirmaciones que hacemos sobre los alimentos los investigadores son nuestras opiniones y que unos tenemos unas, otros tenemos otras, y en realidad tenemos un proceso riguroso de investigación. Hacemos, en primer lugar, estudios en lo que se llaman cultivos celulares, que son células aisladas para ver cómo actúan los compuestos en nuestro cuerpo. Se hacen también estudios en animales de laboratorio, por ejemplo, para ver cómo se acumulan los compuestos en determinados órganos, cosas que no podríamos hacer en humanos. Y después hacemos también estudios en personas, que pueden ser lo que se llaman estudios observacionales, donde observamos a grandes grupos de personas durante largos periodos de tiempo para ver lo que comen y las enfermedades que desarrollan o no. Y también hacemos estudios de intervención, donde, como su nombre indica, intervenimos sobre la alimentación de personas, le decimos a un grupo de sujetos con ciertas características que consuman un alimento o una dieta y vemos cómo afecta eso a su salud. Y es ya juntando todas estas investigaciones como podemos llegar a hacer recomendaciones en nutrición. Porque además todo ese proceso lleva un tiempo que no es corto. Y claro, efectivamente, hablamos de años de conocimiento y de que además no nos sirve ni siquiera hacer un estudio, por muy bueno que sea, para llegar a una conclusión sobre un alimento. Necesitamos ser capaces de replicar esos estudios en otras poblaciones, en otras circunstancias y llegar al punto de hacer algo tan serio como es hacer una recomendación nutricional a la población. Y en el texto analizas diversos grupos de superalimentos y cómo se pueden incorporar a nuestra dieta para que realmente obtengamos algún beneficio de su consumo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las bayas de goji que además protagonizan la portada de tu libro? Las bayas de goji son un fruto como cualquier otro que es interesante introducir en nuestra dieta, pero no tienen ninguna propiedad adicional. Son ricas en compuestos beneficiosos que se llaman polifenoles y tienen un contenido similar al de las ciruelas, por ejemplo. Y son también ricas en otro compuesto, el betacaroteno, que encontramos en alimentos bastante más asequibles, por lo menos hasta ahora, respecto a lo que venían costando las bayas de goji, como son las zanahorias. Entonces, podemos incorporarlas a nuestra dieta sin esperar ningún efecto extraordinario. Porque el efecto milagroso también es algo que se vende, ¿no?, en general de los superalimentos y que no es real. Claro, parece que efectivamente da igual cómo sea el conjunto de tu dieta. Si tú te tomas todos los días tu té matcha o tu puñado de determinadas semillas o el superalimento que esté de moda en ese momento. Y en realidad no, por supuesto que los alimentos son súper importantes para la salud y de hecho a eso nos dedicamos muchas personas, a estar investigando ese tipo de efectos, pero no vamos a tener un efecto, milagroso es la palabra, que es lo que muchas veces se promociona. Los superalimentos pueden destacar por muchas cosas y ya he mencionado el precio, que a veces es bastante elevado. ¿Pagar más por un producto significa que sea mejor para nuestro organismo, Jara?
En absoluto, y esto creo que es una idea muy importante. Tenemos muchísimos alimentos muy accesibles económicamente y que tienen una composición muy interesante, siempre en el contexto de la dieta saludable, que es lo importante. Entonces, pues un caso sería, como hemos hablado antes, de ciertos cultivos que tienen precios muy elevados. Podemos pensar también en la sal rosa del Himalaya, que es también otro producto que se promociona mucho y que además es un caso claro de superalimento en el sentido de que no le encontramos ninguna propiedad beneficiosa. Hablamos de sal, cuyo consumo debemos restringir, tomamos demasiada sal en nuestra dieta y tenemos, como digo, opciones muy accesibles, como podemos pensar en legumbres, en frutas de temporada, donde podemos seguir una dieta saludable sin necesidad de hacer un gran gasto económico. Otro de los grandes protagonistas de estos superhéroes, por llamarlos de alguna forma, de la nutrición, son los productos detox. Pero estos alimentos que solemos encontrar en forma de batidos, creo, ahora nos explicarás, pueden llegar a ser perjudiciales. Esto no tiene ninguna base científica. Parte de la idea de considerar nuestro cuerpo como una especie de tubo que donde a veces acumula suciedad y cada cierto tiempo tenemos que añadir una especie de desincrustante para eliminar suciedad. Lo que ocurre es que simplemente nuestro cuerpo no funciona así. Nosotros tenemos ya unos sistemas detox muy buenos, como son el hígado, los riñones, los pulmones, la piel, y a través de estos sistemas es como eliminamos toxinas. Entonces, no hay ninguna acumulación de toxinas que debamos eliminar cada cierto tiempo, y como bien dices, de hecho, a veces algunos de estos productos detox pueden tener efectos adversos. Ese es el caso, por ejemplo, de los llamados batidos verdes, que son batidos ricos en verduras, donde, claro, se añade en un batido una cantidad de verduras que nunca te tomarías en un plato, porque tú en un plato estás viendo la cantidad de verdura que añades, pero tú en un batido de pronto estás añadiendo medio kilo de espinacas, te lo estás tomando sin darte cuenta. ¿Qué ocurre? Pues que las espinacas, las acelgas, son ricas en un compuesto que es el ácido oxálico, que se une al calcio y forma lo que son las piedras en el riñón. Por esta razón, de hecho, no se debería tomar espinacas o acelgas un plato entero a diario. Esto es algo que poca gente sabe porque en realidad poca gente consume un plato a diario de espinacas. Pero ¿qué pasa cuando de pronto estamos tomando estos batidos verdes en grandes cantidades? Pues, por ejemplo, que en Alemania, entre finales de los 90 y principios de los años 2000, hubo un aumento de más del 100% de los casos de cálculos renales, y las autoridades sanitarias de allí concluyeron que probablemente se debía al elevado consumo de batidos verdes. Así que podemos encontrarnos con que lo detox no solo no nos detoxifica, sino que de hecho nos intoxica. Y además, Jara, es importante también hacer hincapié en el tratamiento que tienen esos alimentos antes de ser consumidos, ¿no? Porque no es lo mismo la verdura consumirla cruda que hervida, por ejemplo, en este caso. Efectivamente, en este caso, justamente, hervir este tipo de verduras ayuda a que se pierda parte de este compuesto, el ácido oxálico, mientras que si las estamos añadiendo a un batido, ahí van crudas. Insisto que es un tema de cantidad, que nadie se asuste y diga, ahora ya no me voy a añadir las espinacas a la ensalada porque ahí va el ácido oxálico, porque es que si alguien piensa en lo que pesa la espinaca, pesa muy poco. Realmente cuando nos hacemos una ensalada, si nos compramos una de esas bolsas de 200 gramos, nos da para unos cuantos platos bastante abundantes. Entonces ahí no hay problema por tomarla en crudo porque estamos tomando pequeñas cantidades. Otra de las ideas en las que insistes es que no hay que dejarse cegar por lo exótico ni pensar que lo que sensorialmente nos resulta más agradable puede ser más saludable. Y en este sentido, el mundo de los cereales creo que podría dar bastante juego, porque los escaparates de las panaderías de repente se han llenado de etiquetas con nombres que desconocíamos hace años. ¿Qué nos puedes contar de cereales como el camut o la espelta? Sí, parece que estamos en un momento donde el trigo se demoniza, muchísima gente se ha puesto como objetivo eliminar el trigo de su dieta e incorporar a cambio otros cereales que lo que no saben es que muchas veces son también trigo. La espelta es un tipo de trigo. Es un trigo que tradicionalmente era menos productivo, por eso los agricultores tenían menos interés en cultivar espelta, porque una hectárea de espelta les rendía menos que una de trigo, hasta que, claro, la gente en las ciudades decidió pagar precios exorbitantes por la espelta y entonces se recuperó el cultivo de espelta. En realidad hablamos de cereales que nutricionalmente son muy similares al trigo, con todo lo que eso conlleva, es decir, que esa demonización del trigo que está habiendo en los últimos tiempos no está justificada. ¿Qué es lo importante si tomamos trigo o cualquier otro cereal? Que sea integral. Y eso es lo que tenemos que mirar siempre en el etiquetado en la panadería, si vamos a tomar pastas o arroces, primar los integrales, y eso es lo más importante y no que tenga un origen exótico el cereal que estemos tomando.
Y la etiqueta de integral también tiene sus condiciones, es decir, para que algún producto sea integral, ¿qué ha de cumplir en su composición, Jara? Para que nos encontremos un pan en el que ponga integral, quiere decir que se ha elaborado exclusivamente con harina integral, y eso es lo que tenemos que buscar. Hay muchos términos que a veces nos confunden, como con semillas, multicereales, artesano, masa madre. Todo eso no quiere decir integral. Volvemos al punto que decíamos antes sobre los temas sensoriales. Igual nos resulta más agradable un pan con semillas y es estupendo, pero que ese pan con semillas sea integral. Las campañas publicitarias suelen destacar los compuestos, en teoría beneficiosos, que contienen estos alimentos, pero no hablan de las cantidades. Y creo que ahí también insistes en que esto es una clave. Claro, cuando nos ponemos a analizar un alimento, nos encontramos con que tiene una infinidad de compuestos, tanto beneficiosos como perjudiciales. Entonces, a veces te encuentras alimentos que se publicitan diciendo fuente de tal compuesto y en realidad el aporte que tiene es minoritario. Por ejemplo, el tef, volviendo justamente a estos cereales exóticos, el tef es un cereal de origen africano, se publicita diciendo que contiene vitamina C, que es un componente que no suele estar presente en los cereales. Y lo cual es cierto, pero ¿qué ocurre? Que su contenido en vitamina C es 20 veces inferior al de la manzana. Incluso también depende de la cantidad que consumas normalmente de ese alimento, porque claro, si pensamos en las especias, son alimentos riquísimos en compuestos de gran interés, pero obviamente de las especias consumimos cantidades también muy pequeñas. Entonces, a lo mejor hay otro alimento del que vas a consumir 200 gramos y al final te va a aportar más de determinado componente. Jara, pues nos acabas de dar una guía estupenda para alimentarnos bien, pero también en el libro ofreces pistas para que consumidores como nosotros sepamos detectar bulos en alimentación. ¿Podrías adelantarnos alguna? Por ejemplo, al principio hablábamos de todo el proceso de investigación en nutrición. Entonces, ¿qué ocurre con muchos titulares sensacionalistas de la piña contiene un compuesto que cura el cáncer? Que se refieren a investigaciones preliminares, a esas investigaciones que comentaba yo en células aisladas, que son súper importantes, nos dan muchísima información, pero son la primera fase de un proceso muy largo de investigación. Entonces, debemos tomarlas pensando qué importante es la investigación, que se están haciendo estudios sobre este tema, pero esto no quiere decir que haya ya una conclusión de algo que pueda incorporar a mi dieta. Entonces, esta sería una idea importante, leer el texto, no solo el titular, y ver de qué tipo de estudios nos están hablando, si son estudios en células, en animales, en personas. Otro punto importante es que nos hablen de lo natural como algo que necesariamente es bueno, porque en realidad, pues natural son setas venenosas y son muchos productos que podemos encontrar que no son recomendables. Incluso el término natural es bastante confuso, porque claro, si de pronto hacemos un pan natural, hemos hecho ya procesos tan poco naturales como moler, hornear, etcétera. Entonces, esta loa a lo natural como beneficioso, pues en realidad suele ocultar también bastantes falsas informaciones. Y también esta idea de productos exóticos como necesariamente buenos. La contraportada. Jara, en esta sección pedimos a los autores que nos resuman su libro en un minuto. Así que, ¿cuál sería la contraportada sonora de tu libro? Este libro habla sobre los superalimentos, que es un concepto que se aplica a alimentos que algunas personas piensan que por su composición van a tener inmediatamente efectos beneficiosos en su salud, independientemente de cómo sea su dieta en su conjunto. En realidad, sobre estos superalimentos muchas veces o no existe evidencia científica o lo que se ha podido estudiar ha mostrado que son equivalentes a otros alimentos comunes o incluso su consumo podría tener efectos adversos. Así que lo importante es que realmente sigamos una dieta saludable en su conjunto y que no en un océano de elecciones malsanas introduzcamos unas pizquitas de superalimentos. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Hemos comprobado contigo la importancia de saber reconocer informaciones que responden a la evidencia científica para tomar decisiones a la hora de consumir un producto. ¿Qué papel tiene la comunidad científica en esta cuestión, Jara? Yo creo que un papel súper importante. Me parece que los investigadores tenemos, en primer lugar, por supuesto, que investigar,
pero en segundo lugar que trasladar los resultados de nuestras investigaciones en distintas formas hacia la población general para ayudarles a tomar decisiones informadas, pues en este campo en concreto, que uno sepa que tal superalimento en realidad es equivalente a otro alimento común y a partir de ahí que decida si quiere consumirlo o no, pero habiéndole trasladado esa información. Y también creo que, por ejemplo, en campos que nos afectan mucho a nuestra vida cotidiana, como el de la alimentación, a través del contacto con comisiones y agencias que finalmente hacen regulaciones o hacen recomendaciones para público general para que también se pueda trasladar ese conocimiento científico. Pues muchísimas gracias por habernos puesto en contexto estos alimentos y por haber arrojado evidencia científica a su uso y a cómo incorporarlos en nuestra dieta. Muchas gracias, Jara. Gracias a vosotros. Hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. Recuerda que puedes encontrar el libro Los superalimentos y el resto de la colección que sabemos de en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.